Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre un placer traer los mejores invitados en el mundo del oculto, lo paranormal, lo bizarro, lo misterioso. Algunos de la vieja data, algunos del programa añejo, otros de esta nueva temporada, si se puede llamar así, porque ya llevamos un año largo. De hecho, ya incluyendo los audiovisuales, ya pasamos los 100 capítulos, pero antes de que nosotros fuéramos la Caja de Pandora, pues teníamos muchos amigos de lo paranormal, de esas épocas también de pandemia y demás. Nos topamos con el gran Joinka, que pues, en la cédula pues no hay llama así, es el gran Moni Signares, el señor Johnny Signares. Y me gusta traerlo porque el hombre desde la costa nos trae unas cosas maravillosas relacionadas con el turismo paranormal y obviamente con la escritura paranormal. Pues como os digo, yo a él lo conozco por el Instagram, por el username, que es El Joinca, pero él se llama Johnny Signares. Pero si Johnny se presenta desde lo paranormal, ¿qué dice? Con las buenas noches, ¿cómo se presenta Johnny? ¿Escritor, turista, paranormal? ¿Qué dice? Bueno, buenas noches. De verdad que genial estar de vuelta en este espacio para hablar de algo que nos gusta mucho y es el tema de apariciones, fantasmas, espectros, como espíritus, como uno quiera pues llamar. Pues yo creo que me puedo presentar como periodista de misterio. Creo que mi labor como comunicador social y creo que en esta etapa de mi vida es investigar la ciudad para comunicar la ciudad desde el punto de vista de lo paranormal. Entonces, puedo decir que soy periodista y escritor. Excelente. Y obviamente por muchas situaciones que han pasado en los últimos años, el hombre se ha vuelto viral por sus libros, incluso por algunas investigaciones medio polémicas, porque por allá una vez se metió en una fiesta y quedó embalado porque haber dicho la palabra fantasma, pero sí era real porque sí habían fantasmas. Pero los libros, o sea, para el que nunca haya leído un libro del Joica, ¿cuáles son los libros? Sí, bueno, tengo tres libros. El primero que publiqué se llama Fantasmas del Prado. Para la gente pues, que no conozca Barranquilla, el barrio El Prado es un barrio pues ícono, histórico, la primera urbanización, no solamente, primera urbanización moderna, no solamente de Colombia, sino a nivel Suramérica. Entonces, un barrio de lujo de la década de los 20 y pues que hoy guarda mucho misterio en medio de sus grandes mansiones. Inició como una caminata, recorrido pues que se hace todos los sábados en la noche aquí en Barranquilla con mi proyecto City Lover y de la caminata saltó a un libro, sentí que fueron tantas las historias y pues qué chévere pues poder dejarlas registradas en este primer libro que es Fantasmas del Prado. Luego publiqué Fantasmas del Centro, obviamente yo siempre he dicho que centro histórico que se respete tiene fantasmas. Obviamente, pues las zonas más viejas de cada ciudad, y pues Barranquilla no es la excepción. Entonces, es un libro que se concentra historias de apariciones y todo lo paranormal dentro de nuestro centro. Y el año pasado, en el 2024, saqué mi tercer y último libro que se llama Fantasmas de Barranquilla, que ya pues no es específico de una zona, sino pues que ya es historias generales de diferentes esquinas de la ciudad. Ujú. Ok, obviamente como él acaba de tocar ese proyecto de City Lover, pues ahí también podemos hablar se conecta, ¿no? El turismo paranormal, porque finalmente, y eso también tiene que ver con lo de la pandemia, cuando el hombre dijo, bueno, pues yo qué me pongo a hacer, venga y caminemos, pues así fue un poco la génesis de estos libros o de estos proyectos paranormales, el turismo paranormal, ¿cómo explicar eso? Y volvamos a contar la historia porque hay gente que no la conoce, Johnny. Claro, fíjate que es curioso ese tema del turismo paranormal, porque yo siempre he dicho en mi discurso que los fantasmas también nos enseñan la historia de la ciudad. Y pues hace poco vengo escuchando un término que si bien da desde 1996, yo pues muy poco lo había escuchado y es el turismo oscuro. Y que realmente uno muchas veces viaja y está haciendo turismo oscuro y no lo sabe. O sea, sencillamente ese turismo oscuro, ese otro turismo, es ir a un cementerio, es ir a un lugar de una desgracia históricamente o que realmente nos recuerdan tragedias en la historia. Entonces, creo que es algo particular, algo interesante y pues a lo que hoy City Lover se dedica, que puede ser ese turismo paranormal o turismo de misterio o turismo oscuro, que es sencillamente, como digo yo, mostrar el lado B de una ciudad. Y como Barranquilla, creo que como buena ciudad del Caribe colombiano es una ciudad que es sinónimo de carnaval, de alegría, de sol, de fiesta.
y pues verla desde este punto de vista, verla desde un punto diferente. Muy interesante y pues que bueno, ya son 4 años caminando barrios de noche, buscando fantasmas y pues escuchando miles de historias que hay en cada esquina de estos barrios. Y es ahí donde yo meto pues como lo curioso, porque pues como parte de esto es de la pandemia, entonces es un punto en el que el hombre dice, bueno, ¿yo qué hago acá? Vamos a dar un borondo. Y usted contaba, ¿no? Al principio pues serían 2 gatos, después 3, 4, 5, 100, 2000 y esto se creció el proyecto. Fue así, ¿no? O sea, usted Sí, arrancó, no sé, con su mascota, pues. realmente City Lover comienza no con fantasmas, sino con historia del barrio. Me acuerdo que ese primer grupo fueron 8 personas, la semana siguiente eran 12, eso fue en el 2021, enero. Llega octubre, digo, ahí pues bacano, pues por temática de octubre, hablar de fantasmas, y ahí es cuando nace un 6 de octubre del 2021, Fantasmas del Prado, que supuestamente era una caminata de temporada, o sea, solamente por octubre, pero ya hoy creo que hace parte de la agenda de la ciudad. Es un evento todos los sábados y pues mucha gente viene de afuera a la caminata, pues una actividad que se ha hecho muy viral en redes sociales. Un plan muy bacano, pues para conocer el barrio desde sus fantasmas. Ok. Y es aquí donde vamos a mezclar Colombia versus el mundo. Porque digamos que esto de la charla con los fantasmas con Johnny es muy interesante precisamente por eso, porque pues ya de haber cruzado historias precisamente con turistas y demás. Cuando vos empezaste el tema de los libros, claro, obviamente ya tienes todo porque ya está, digamos, el fantasma per se de Barranquilla. Pero Johnny nunca tuvo una inspiración de fuera o una historia de afuera, como por decir, qué sé yo, no sé, algo de México, de Panamá, o todo era el material que ya te daba Barranquilla. No, pues realmente creo que esto es una pasión que viene desde la infancia. O sea, yo realmente a la fecha guardo una agenda que data del 96 y en esa agenda yo lo que hago es transcribir historias que me cuenta la gente, dibujando, haciéndole como un dibujo relacionado a esa historia. Y pues desde pequeño me ha encantado el tema de lo paranormal, el tema de los fantasmas. Creo que viene de mi padre, de Federico, que también ha sido pues un gran curioso del oculto o del misterio. Pues crecí con su biblioteca, que eran libros de Carl Sagan, temas de extraterrestres, de ovnis. Entonces creo que ahí me formé en un apartamento aquí en el barrio Boston, en Barranquilla, con ese gusto hacia el misterio. Entonces, de adulto lo desarrollé como en algunas cositas. Sencillamente, siempre ha estado en mí el tema de interesarme por crímenes, por apariciones, y pues que a la fecha pues ya siento que de una manera un poco más profesional me dedico a eso, los libros, las caminatas, y pues ya hoy soy como un referente de poder contar esa parte de la ciudad, pues en cada video de redes sociales que se publican semanalmente siempre es lograr destacar una historia diferente alrededor de lo paranormal aquí en la ciudad. Excelente. Entonces, antes de entrar a esos relatos, porque lo que a la gente le gusta son, obvio, las historias, pues primero con la interacción, o sea, cuando usted está en estos grupos, no, habrá un man por allá de Italia, de México, o hasta los mismos colombianos que dicen, bueno, venga, yo le cuento mi historia. ¿Qué historia recordás así, no sé, extraña? Que uno diga, uy, mire, un man se fue de paseo a Cancún y se le apareció algo en un hotel. ¿Qué interacción hay de ese tipo, Johnny? Pues a mí me parece curioso que pareciera que la actividad paranormal se conecta, porque creo que uno crece con el tema de la Llorona. Por ejemplo, en mi barrio de infancia, en la esquina había un parque con una virgen, mucha gente escuchaba la Llorona, y cuando viene gente de afuera a las caminatas también relata el tema de la Llorona, y creo que hoy el tema de la Llorona pareciera que es un tema mexicano. Hasta hay videos de cuál es la tumba de la Llorona, pero pareciera que fuera ese espectro casi latinoamericano o universal que se conecta con todo el mundo. En lo personal, a mí me llama mucho la atención y desde pequeño creo que pues por ese cortometraje animado de Walt Disney, el jinete sin cabeza, de Sleepy Hollow. Entonces, y obviamente con esta película de Tim Burton, creo que generó una fascinación. Cuando tú vas a ver muchas historias dentro de los espectros, en los pueblos, de hecho aquí en la misma ciudad, en el barrio, se habla mucho pues de estas figuras sin cabeza. Entonces, los sonidos de las cadenas, o sea, pareciera que existiera una conexión, no solamente lo que ha sido a nivel mundial, de muchas manifestaciones que se parecen.
Ok, me gusta eso, La Llorona, porque La Llorona per se es la historia de pues no tengo mis hijos o me los robaron o ella misma los mató y los busca. Bueno, esa historia creo que la conocemos todos, pero me imagino que cuando usted interactúa pues con las personas que hace la caminata o usted mismo en sus investigaciones se topa con las mujeres de la curva y ahí como que se fusiona en una sola cosa, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, como que nosotros mismos hemos mutado y vuelto pedazos esa historia, porque la Llorona no necesariamente es la que se atraviesa en la curva y termina siendo, qué sé yo, Puerto Colombia, Barranquilla, Cartagena, Riohacha. O sea, esa misma mujer está en todas partes del mundo, ¿o no, Johnny? Sí, exacto. Fíjate que en mi último libro, pues yo tengo estos fantasmas de carretera y obviamente si hablamos de, yo creo que los fantasmas más famosos en Barranquilla está la novia de Puerto Colombia. Y pues yo en una de las caminatas que hago, que se llama Crímenes y Fantasmas, pues que se aborda un tema de crímenes y de violencia en la ciudad, pues hablo que esa carretera, que es la antigua carretera Puerto Colombia, la que conecta pues el municipio de Puerto Colombia con Barranquilla, para finales del siglo pasado va a ser en esa Barranquilla violenta lo que yo llamo un botadero de cuerpos. De esa violencia, pues muchos cuerpos para desaparecerlos se arrojaban en este lado, sumado pues a una noticia muy trágica aquí en 1955 de la víctima va a ser una chica, María de Amparo Saravia, que va donde un doctor, el doctor Cepeda, a practicarle un aborto clandestino. Algo pues sale mal, esta chica muere. Este señor lo que hace es pues realmente literal cortar en pedazos todo el cuerpo de esta chica. Y pues yo me acuerdo que mi bisabuelo me contaba que el doctor Cepeda había arrojado por toda la ciudad en diferentes partes maletas con diferentes partes del cuerpo de esta chica. Cuando uno realmente busca la prensa de 1955, se encuentra solo una maleta en el kilómetro 10 a esa antigua vía Puerto Colombia. Entonces ya ahí tenemos un evento trágico, sumado a que para los 90 y 80 muchos rumbeaderos quedaban en Puerto Colombia y la gente en Barranquilla iba a rumbear allá. No estaban todas estas leyes de tránsito y pues mucha gente borracha regresaba de noche en su carro y vamos a tener infinidad de muertos, de accidentes. Hay una historia muy trágica de una señora que me comparte cómo muere su tía de joven en una noche de fiesta. Entonces yo hablo, porque sencillamente en estas carreteras puede existir un cúmulo de energías. O sea, tanta desgracia, tanto dolor, tanta muerte, sumado a cementerios, porque aquí también en Barranquilla, en ese espacio, quedan muchos cementerios jardines. Entonces hay muchas historias de estas chicas, pues que se le presentan a los conductores a altas horas de la noche, una vestida de blanco, que es la novia de Puerto Colombia, muchos testimonios de choferes de bus. Incluso yo recuerdo muy bien en mis años de estudiante en la Universidad del Norte, que obviamente queda al lado del cementerio, en esta vía, entrevistar a un señor pues que la vio, se accidenta, pierde varios dedos de la mano. Entonces yo creo que aquí en Barranquilla, ese fantasma de la curva, o la novia de Puerto Colombia, que se conecta con muchas historias de carretera y de fantasmas a nivel mundial, sencillamente por esa tragedia de tantas muertes en estos espacios. Sí, y por eso es lo que le decía, porque como ha transmutado tanto, la hemos fusionado, o alguien la cuenta en una reunión, entonces no, esa es la misma Llorona. Otros dicen, no, es una mujer que la iban a robar, la violaron entre varios, la dejaron ahí tirada. Otros dicen, ella era la misma asesina, o sea, ella era la misma persona, como una viuda negra que mataba personas o esposos o novios y terminó condenada a estar por ahí pidiendo ayuda en la curva. Entonces, me parece muy interesante que hay muchas versiones, pero en el fantasma per se sigue siendo pues la mujer de blanco. Hay otro, y lo acaba de decir usted muy bien, cuando hablamos de esos personajes como sin cabeza o como con cadenas, también eso es muy internacional, cuando de pronto uno habla de castillos por allá en Gran Bretaña, en Escocia y demás. Pues no sé si precisamente son los mismos, pues por los atavíos, la ropa, bueno, por muchas condiciones culturales, pues no es el mismo caballero, pero sí el concepto de el tipo sin cabeza famoso, o el político famoso, o el esclavo que arrastra las cadenas en ciertos lugares históricos, ya sea de Barranquilla o de otros lugares de la costa. ¿Qué tipo de historias de ese estilo, Johnny? Sí, bueno, fíjate que algo, a mí me parece clave algo en el tema paranormal, es sencillamente ahondar en la historia de los lugares. Si nosotros sabemos que en X lugar hay alguna aparición, pero cuando tú vas a ahondar en la historia de ese lugar te encuentras con un trágico asesinato o quién vivió ahí, entonces es chévere cómo uno cómo conecta la historia
con la actividad o con la manifestación. Hablando pues de estos jinetes sin cabeza, aquí en Barranquilla pues tenemos un barrio al suroccidente que se llama Barrio La Alboraya. Este barrio es famoso porque tiene un castillo, el famoso Castillo de la Alboraya, pues que sencillamente no es un castillo, es una casa, una gran mansión de 2 pisos. Y se decía por mucho tiempo que era una casa que tenía cientos y cientos de años. Hoy, pues gracias a una arquitecta que ha hecho investigaciones con la Universidad de España, Universidad de Medellín, pues se habla que el castillo es de estilo mudéjar, de la década de los 10 del siglo pasado, pero teje todo un misterio alrededor, porque sencillamente hace parte de ese imaginario urbano del barrio. Una casa antiguamente dentro de una finca que se convierte pues años después en barrio, pues se habla del misterio de cómo el antiguo dueño de esta propiedad pues no gustaba que la gente se acercara y decía que en la noche pues pasaba galopeando con su caballo y pues persona que viera dentro de la propiedad le quitaba la vida. Luego pues años más adelante, ya estando el barrio, pues se teje todo este misterio y esta creencia de que en las noches pues se siente el galopar de este caballo, que hay gente que lo ha visto y pues va. Unos dicen que el caballo también, que no, no tiene cabeza, igual que el jinete. Dicen que ese jinete pues va a ser el antiguo dueño de la propiedad, quien se quita la vida dentro de la mansión. Dice que hay túneles dentro de esa casa donde el señor tenía esclavos, torturaba gente. Hoy el colegio, bueno, gran parte del tiempo el colegio y el castillo, la casa del castillo se convirtió en un colegio y hoy personas mayores que han vivido toda su vida en el barrio estudiaron en el colegio y pues afirman haber caminado esos túneles subterráneos llenos de cadenas como de grilletes, algunos aseguran haber visto huesos. Entonces es interesante cómo ese imaginario de todo un barrio gira alrededor de la misma historia. El tener temor de salir de noche tarde porque se encuentran pues con este jinete y el jinete pues está conectado al espanto, al espíritu de ese antiguo castillo, antigua casa. Hoy todavía está la casa, ya no funciona como colegio, pero sí está dentro de una propiedad que es un colegio porque se construyó pues, un edificio nuevo, pues una casa lamentablemente, en un estado de deterioro, pero si uno va al barrio de Alboraya, todo vecino conoce esa historia. Es interesante algo y es que cuentan los mismos vecinos que en algún momento frente a ese castillo funcionó la funeraria y decía que antes el cortejo fúnebre era en un carruaje. Obviamente este carruaje pues estaba llevado por caballos, entonces también conectan ese caballo a ese carruaje de esa funeraria que funcionaba en ese espacio. Entonces, hoy la gente le tiene temor al espacio, sin embargo, pues ya la casa queda dentro de este predio, de este colegio, ya no hay un acceso tan fácil o cercano, pero dicen que se siente y se ve este espectro pues por todas las calles de este espacio en Barranquilla. Tremendo, tremendo lo que nos está contando Johnny Signares. Si usted no lo conocía, el Joica en redes sociales. Es así, ¿no? El Joica en Instagram, pero si quiere de una vez, ¿qué otras redes tiene Johnny? Sí, ahí me encuentran en TikTok, en X, en Facebook, en todas partes como el Joinca o el City Lover. Y ahí pues estamos montando videos de historias misteriosas casi todas las semanas y pues también la programación de caminatas que tenemos alrededor de fantasmas en el barrio El Prado. Maravilloso. Y ya saben, escribir en numeral la caja de Pandora a los 40, cualquier duda, cualquier pregunta. Los que no sabían o los que ya sabían, pues él es escritor, como se presentó y siempre tiene esa conexión con Barranquilla, con los fantasmas, los demonios, las historias paranormales y demás. Hoy la única medio variación es, aparte de preguntarle por historias, como esa conexión internacional, pues porque es Barranquilla, como si fuera Cartagena, como si fuera otro lugar de la costa. Precisamente voy para otro lado, me pareció verle el aeropuerto, ¿cierto? ¿Ernesto Cortizo es del aeropuerto? ¿O Sí, estoy loco? sí, sí, no, Ernesto Cortizo es el aeropuerto aquí en Barranquilla, pero Ernesto Cortizo tiene también su historia detrás. Y bueno, ¿ese es de qué? De que alguna historia de un, qué sé yo, unos trabajadores que se les cayó alguna pared, o un piloto, una azafata. ¿Qué tiene que ver Ernesto Cortizos con pues, el aeropuerto, con el mundo de lo Bueno, paranormal? Ernesto Cortizo va a ser un empresario aquí en la ciudad de Barranquilla, pues promotor del barrio El Prado, uno de los primeros compradores. Sencillamente va a ser uno de los que inicia la famosa SCACTA, que es la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, que nace pues aquí el 5 de diciembre de 1919, la aerolínea más vieja
de América, la primera aerolínea comercial de América y la segunda más vieja del mundo. Entonces, sencillamente es un personaje clave en la historia de Barranquilla. Y pues su nombre suena sencillamente porque hace parte de una de esas grandes tragedias que no solamente enluta a Barranquilla, sino al país entero. Y pues estamos en el año de 1924, 8 de junio, y él muere en un accidente aéreo en el Tolima A16, junto a un grupo también de empresarios, aprovechando una visita de políticos aquí en Barranquilla. Se quiere promover el tajamar para que Barranquilla sea puerto. Si alguien conoce hoy Bocas de Ceniza aquí en Barranquilla, este tajamar se hace sencillamente para que los barcos puedan tener acceso por el río Magdalena al puerto de Barranquilla. Entonces, él muere en este accidente, un accidente de un avión que iba con 6 pasajeros, la tarde del domingo del 8 de junio de 1924. Iba lleno de papeles publicitarios, panfletos para tirar por los aires. Cuenta pues que alguien iba fumando en ese avión, se escapó una chispa y el avión pues explota en el aire frente a la mirada de toda esa Barranquilla que estaba expectante viendo pues el vuelo del Tolima A16. El vuelo pues cae en el patio de una casa en el centro histórico aquí en Barranquilla, todos mueren y se llaman los mártires de Bocas de Ceniza. Entonces, el aeropuerto pues se llama Ernesto Cortizo, pues porque era uno de los pioneros de la aviación en Colombia y pues está el homenaje de este señor. Pero aquí hay varios puntos interesantes porque curiosamente en el centro, la casa donde ocurre el accidente es una de las pocas que se conserva, una casa pues muy descuidada, pero que todavía se ven las vigas de madera. Pues al visitarla, las personas que la habitan dicen que una de las vigas todavía tiene uno de los como hachazos que le da un alerón de ese avión, y cuentan, pues ellos hablan del espíritu de un alemán que se ve en la casa, y pues hablan de historias siniestras dentro de la casa, que además está pegada con un motel en el centro, y pues está la historia de una pareja que va a este motel y pues se les presenta, cuentan ellos, que una figura casi cadavérica dentro de la pieza y que se desaparece. Entonces, yo sí creo a veces que donde tenemos el punto de la manifestación, tenemos, no sé si un radio alrededor que permite que se mueva y que si bien no es el predio mismo, pues hay gente que ve cosas muy cerquita, vecinos del lugar de los hechos. Precisamente hace una semana tuve acceso a la casa de Ernesto Cortizo, que va a ser una de las 2 primeras casas que se construyeron en 1920 aquí en Barranquilla, en el barrio Prado. Entré, porque hoy pues le pertenece a una institución pues que nos dejó entrar, una casa pues muy abandonada, pero fue interesante entrar y conocer esa casa, de donde sus hijos cuentan pues en crónicas que lo recuerdan a él vestido de blanco, bajar las escaleras, despedirse, decirle a sus hijos que se asomen al jardín porque los va a saludar desde el avión. Cuando tenemos acceso a la casa, el señor que vigila y las personas pues que han estado pendientes de la casa nos dicen que esa semana los han asustado, que habían visto una sombra blanca. Entonces me llamó mucho la atención esa sombra blanca, pues con esta anécdota de estas crónicas, pues que sus hijos lo veían vestido de blanco. Cuando lanzo el video, empieza a llegar información, y esto es lo que me parece a mí más emocionante de las redes sociales, como cuando uno monta algo, de una aparece otros testimonios alrededor de los hechos, y es cuando empieza como a dar forma muchos misterios y muchas apariciones, personas que vivieron la casa, lo que ocurre con la casa después. Entonces, esa es la historia pues, de Ernesto Cortizo, una historia de tragedia. Barranquilla está llena, yo creo que Colombia está llena de muchas tragedias y muchas muertes, y eso da pie a la actividad paranormal en muchos espacios. Tremendo, tremendo esto que nos contaba. Yo no tenía ni idea de la historia de Ernesto Cortizo, ni siquiera sabía por qué le habían puesto así al aeropuerto. Y creo que esa es la gracia de lo que vos decís de redes sociales o bueno, de los podcasts, porque hoy estamos aprendiendo y la gracia es aprender cosas nuevas. Si hay algo en lo que es experto, porque digamos que como en los recorridos y todo, lo que más se recorre son pues casas, pero hay cosas relacionadas con hostales o con hoteles que de pronto de suicidio un pasajero o no, o era la señora que era la dueña del lugar y era de pronto una mujer oscura o de pronto empalaron o emparedaron a una persona. Cosas de ese estilo, ¿qué sabemos, querido Joinka? Pues bueno, está el tema, hay un tema que a mí también me parece muy particular, y es el asesinato o el crimen de la pensión inglesa. Esa es como la frase o el titular. Como se conoce un hecho en la década de los 30 aquí en Barranquilla, porque va a ser algo que conmociona a la ciudad, porque la víctima va a ser la señora Catalina de Meck,
esta señora pues era propietaria de lo que se llamó la pensión inglesa. La pensión inglesa pues fue un hotel en Barranquilla, decían que pues de mucho prestigio en su momento, tuvo varias sedes. Una primera sede aquí en el centro, Plaza de San Nicolás, quien se ubica. Una segunda sede en otra casa, que hoy pues en esa casa funciona el Museo del Atlántico. Y la tercera sede y última, en la calle Murillo o calle 45, donde hoy se ubica el edificio del Banco de la República. Entonces, bueno, de hecho mi libro, el último libro se llama Fantasmas de Barranquilla, porque es en homenaje a Alfredo de la Espriella, cronista, historiador, un gran referente para todo mi trabajo a lo largo del año y que este año, a lo largo de la vida, y que este año pues murió un señor a sus 98 años. Tenía una columna que se llamaba Los Fantasmas de Barranquilla en el periódico local y pues hablaba pues de estas apariciones. Él habló de esta aparición de Catalina de Mec, una señora pues que asesina precisamente en Carnaval, también en Barranquilla. Muchos de los crímenes famosos, asesinatos ocurren en medio del Carnaval. A ella la matan pues en esta pensión inglesa, encuentran su cuerpo o su cabeza metida en los barrotes de su cama. Obviamente va a ser una conmoción, una señora pues, mayor, querida por todos, un suceso. Y a lo largo del tiempo, en ese espacio, pues ya la antigua casa de la pensión inglesa la tumba, luego hacen el Jardín Águila, luego hacen la Checa, que va a ser como un centro comercial, y hoy es el Banco de la República. Siempre se ha hablado del fantasma de la señora Catalina de Mec que ven en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los testimonios hablan lo que ellos dicen como una gran sombra negra, la parte de arriba, el vigilante tal cual decía un bulto negro. Y solamente en la parte de abajo lo que divisan son unos pies humanos que van caminando y que se le acercan a las personas. A mí lo que más me llamó la atención de esta historia es que hoy la ven ahí, en ese espacio, donde ella muere, que hoy pues está reformado, que es un edificio moderno del año 90, pero en una de las sedes, o en otra de las sedes de la pensión inglesa, los vigilantes ven exactamente lo mismo. Hablan de este bulto negro que solamente se le notan los pies. Entonces sí me parece llamativo cómo en ambos lugares donde habitó esta mujer asesinada trágicamente, el espectro o la manifestación es casi igual. Entonces, es uno de esos crímenes pues, de inicio del siglo pasado. Fíjate que Gabriel García Márquez tenía una frase y decía que Barranquilla tenía la fama justa de ser una ciudad hospitalaria, pero con la desgracia de un crimen atroz cada año. Entonces, cuando uno revisa la crónica judicial en Barranquilla, literal desde los 30, es como un suceso anual que obviamente saca de la cotidianidad de Barranquilla y pues de crímenes hay muy famosos hasta para películas y series aquí en esta ciudad, lamentablemente. Oiga, esa frase está buena. ¿Me la repite? ¿Cómo es lo de Gabriel García Márquez? Sí, Barranquilla tenía la fama de ser una ciudad hospitalaria, pero con la desgracia de un crimen atroz cada año. No, pucha. Bueno, claro que a veces con todo lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, que las inseguridades en todo lado es terrible, pues dice, no, pues ahora es como diario, no tanto Claro. por temporada, pero bueno, no deja de ser una frase bien fuerte. Otro tema relacionado con, pues aunque Barranquilla no está tan pegado a es el agua, el mar, la piscina, los ahogamientos. ¿Qué fantasmas hay así como de ese estilo? Que alguien aparezca en una bañera ahí muerto. No, pues fíjate que Barranquilla, ciudad ribereña, tenemos el río Magdalena. Aquí tenemos sencillamente la desembocadura del río Magdalena que se conecta con el mar Caribe. Y recibimos ya un río pues que viene desde esta pequeña laguna en el Huila y pues lamentablemente el río también marcado pues por la violencia de muchos pueblos ribereños ha sido ese cementerio a cielo abierto donde hasta el día de hoy pues el río sigue trayendo aquí a la ciudad estos cuerpos. Entonces, yo siempre he dicho pues que el río Magdalena debe tener mucha actividad paranormal, pero conectado con el agua y con el río, también tenemos otra desgracia aquí en la ciudad y precisamente es en la década de los 70 con el puente Pumarejo. El puente Pumarejo pues sencillamente es símbolo de ese progreso de Barranquilla. Se hace pues en la década de los 70 para conectarnos con el norte del país, La Guajira, Santa Marta, pero resulta que vamos a tener un accidente trágico en el sentido de que tenía pocos años de haberse inaugurado este puente y pues un bus que venía proveniente de La Guajira, dicen que una tarde lluviosa, pues un bus lleno de pasajeros venía a alta velocidad y pues el bus
se pasa pues la valla del puente y cae al río. Tenemos muchas muertes, tenemos niños que se mueren, pues va a ser una tragedia y hoy pues se habla de esa manifestación en el río y en el puente. Y lo interesante de esto es que hay veces que yo primero conozco la historia y luego pues conozco el trasfondo de los sucesos que pasó. Fíjate que yo me encontré con un chico que fue una de mis caminatas de Fantasmas del Prado. Nosotros finalizamos en una antigua funeraria. Una funeraria pues muy famosa en la ciudad. Hoy la casa pues está abandonada y él pues nos cuenta que aún, o sea, mucha gente que llega con nosotros a la funeraria recuerda, yo digo que de 10 personas, 9 personas tienen conexión con esta funeraria. Entonces este chico pues recordaba que en esa funeraria pues habían velado a su primo. Él estaba muy pequeño. Me decía que él recordaba mucho porque al asomarse al ataúd, el primo pues tenía un collarín. Resulta pues que el primo perdió pues la cabeza en un accidente y la historia era que tarde en la noche, ya luego de estar acostado, recibe una llamada, sale con un grupo de amigos, iban como a una gallera o a un lugar al otro lado pues del puente y dicen que pasando por el puente o terminar de pasar por el puente, casi de madrugada, se les presentan unos niños en la carretera, ellos no, no frenan y sencillamente se estrellan. Lamentablemente este chico es el único que sale expulsado del carro y pues en ese tropiezo dicen que adelante había algo que hace que él pierda la cabeza. Entonces esa fue la historia que este chico tenía con relación a la casa funeraria, al acordarse del collarín. Meses después me enteré pues yo de este accidente de bus, que en su momento pues fue muy famoso. Cuando yo busco, bueno, algo que me gusta mucho es tener la fecha exacta para poder ir al archivo aquí en Barranquilla, pues buscar los periódicos, buscar la noticia. Tenemos pues la noticia y tenemos que dentro de los muertos tenemos una familia entera. Un señor que viajaba con su esposa en estado de embarazo y sus 3 hijos venían a Barranquilla a practicar una ecografía a la señora. El señor pues pierde a su mujer, obviamente al niño que estaba en la barriga y a sus 3 menores en ese accidente. Entonces me parece a mí muy curioso el hecho de la aparición en el puente y el hecho de la tragedia en el puente y de este relato de este chico. Qué interesante. Sí, yo del puente he conocido muchas historias que es como si, exacto, los personajes del bus se siguieran manifestando por ahí y abajo como que hay unos islotes también, ¿no? Y que se le presentan a Abajo pescadores. eso es una isla y yo pienso que lo más trágico de la historia del puente, y esto pues sí creo que es verdad, es que se cuenta que en las columnas y en los pilares del puente hay obreros o hay cuerpos de obreros que murieron en este espacio. Y cuando yo hice el video de este accidente, mucha gente me dijo, mi abuelo fue obrero, fue trabajador del puente y él cuenta cómo precisamente la forma de las columnas o de las vigas hacer huecas, mucha gente cayó y que ahí quedaron. Entonces dicen que esas columnas pues guardan los cuerpos de lamentablemente obreros que cayeron y que no se pudieron rescatar y pues ahí quedaron en la obra. Entonces fíjate que como llamo yo, debe existir una energía alrededor de todos estos sucesos en estos espacios pues que se manifiestan de muchas maneras. Tenaz. No, pues estuvo increíble, realmente se nos pasó el tiempo volando, pero contamos muchas historias, creo que esa es la gracia, que la gente ojalá le busque los libros al Joinca. Entonces, nuevamente, porfa, querido Johnny, regálenos sus redes sociales para que vayan y busquen sus libros y si andan por allá, pues que se sumen a las caminatas, al turismo paranormal. Sí, claro, bueno, en TikTok estoy como Johnny Insignares, el Joinca, el guión bajo Joinca, y así estoy también pues en Instagram, y pues ahí estamos siempre mostrando historias diferentes de la ciudad. Ok. Johnny, antes de despedir, ¿algún proyecto que se nos queda ahí en el tintero o algo, de pronto una presentación, un show, un nuevo libro, algo que quiera decir antes de cortar? Bueno, estoy trabajando en un cuarto libro, pues que yo creería que sale el próximo año, el 2026, y ese sí solamente sobre la historia o la crónica judicial en Barranquilla, pues que sencillamente, yo digo, son fantasmas que vienen de crímenes y que muchos crímenes dejaron al día de hoy esos residuos energéticos que llamamos fantasmas, pues tenemos una historia muy cruda de una Barranquilla muy violenta, sobre todo en la década de los 80. Creo que la gente estaba como muy loca en los 80 y creo que eso es a nivel mundial, porque lo comparo mucho, por ejemplo, con Amityville o esta casa allá a las afueras de Nueva York, casos muy parecidos aquí en Barranquilla. Entonces,
he estado ahondando mucho en estos espacios, es gente que habita hoy estos espacios donde han sucedido tragedias muy famosas en esa crónica roja barranquillera. Entonces en eso ando actualmente. Espero pues pronto tener noticias, por lo pronto videitos de todas estas historias cada semana en mis redes sociales. Muchas gracias, querido Johnny. Y usted ya sabe, querido oyente, todo lo oculto, todo lo paranormal, todo lo misterioso se vive en la caja de Pandora de los 40.